buenos días a todos. Comenzamos hoy la primera fecha de este segundo cuatrimestre del ciclo de conferencias NUN, que tenéis todos por delante. Voy a comentar brevemente la programación y también brevemente presentar a Jesús. Como casi siempre ocurre, las fechas reservadas a la Cátedra Blanca, que en este caso de este cuatrimestre son 3 en vez de 2, suelen bailar hasta el último momento. De hecho, el programa que tenéis ahora mismo delante tiene un pequeño cambio, que ya en el tótem que se va a colocar mañana en la puerta de la escuela está corregido. En concreto, de nuevo, Sotomoura ha vuelto a excusar su presencia y va a ser sustituido el 13 de marzo por Nietos Ovejano, que estaban pendientes también del primer cuatrimestre de venir, ¿vale? O sea que hay ese único cambio, esperemos, hasta la fecha. Las siguientes fechas de Cátedra Blanca son el 10 de abril con Jean-Pierre Planlas, que es un arquitecto francés que está colaborando con Antonio Cruz y Antonio Ortiz, que son los encargados de este cuatrimestre de la Cátedra Blanca. Y también vendrá el suizo Daniele Marqués el 15 de mayo. Por otro lado, la colaboración con la revista Arquitectura Viva nos traerá a Mansilla y Tuñón el 17 de abril entre Semana Santa y Feria. Las fechas que se reservan para intervenciones de profesores de la escuela y que se le ceden a los departamentos serán ocupadas el martes que viene por Ángel Martínez García Posada, del Departamento de Proyectos, y el Departamento de Urbanismo ha propuesto a Carles Job, urbanista, que vendrá el 20 de marzo, y el Departamento de Historia, Teoría y Composición nos traerá Antonio Pizza, de Barcelona, el 22 de mayo. La colaboración con Hispalit hará posible que el 12 de junio venga José Luis Valenciano, también este es el Departamento de Construcción, efectivamente, que también lo apoya. Y en cuanto al resto, digamos, que queda, que es la base del ciclo de estudios que presenten su obra, pues tenemos hoy con nosotros a Jesús Ulargui, del estudio Ulargui Pesquera de Madrid. Vendrán también un poco... Pretendíamos que cerraran el ciclo portugués que se inició con Siza y que se iba a continuar con Eduardo, que lo cerraran los hermanos Aires Mateus. En este caso lo cerrarán, pero habrá una parte generacional que quedará pendiente para otro curso, supongo. Manuel Aires vendrá el 6 de marzo. El estudio Entre Sitios de Madrid, no sabemos si vendrá María, César o José María, vendrán el 8 de mayo. Y de la parte ya de Levante, en concreto de Valencia, Enrique Fernández Vivancos vendrá ya al final del ciclo, 29 de mayo. Y para cerrar el ciclo, los catalanes Arquitecturía, un estudio bastante interesante, vendrán el 5 de junio, ¿vale? Espero que, bueno, es un poco más denso que el primer cuatrimestre, pero pienso que será lo que pretendemos, ¿no? Que abarque todo tipo de disciplinas y que sea lo más completo y generalista posible, como la visión de esta escuela y de su plan de estudios tiene, ¿no? Para no alargarme mucho más, hoy nos acompaña Jesús, ya digo. Yo destacaría de él, bueno, él nos ha resumido la conferencia hablando del tiempo, de cerrar ese ciclo de 10 años que su estudio lleva, por suerte, ejecutando no solo proyectos, sino mucha obra construida y además en sitios muy diversos de la geografía nacional. Ellos forman una pareja profesional bastante estable, cosa bastante rara en nuestra profesión. Yo creo que es importante destacar este tema también. Y ambos pues, son doctores y compaginan su trabajo en el estudio profesional que llevan con la docencia. En concreto, Jesús es profesor titular de la Escuela de Madrid. Los trabajos recientes están desde San Vicente de la Barquera y Comillas en Cantabria, trabajos para el Ayuntamiento de Madrid. Jesús es riojano y están trabajando en el Palacio de Justicia de La Rioja, también un instituto en Santiago de Compostela, etcétera, ¿no? Creo que es importante destacar la reflexión que él plantea en su resumen, en el sentido de que el tiempo es un elemento fundamental en nuestra profesión y en nuestra labor. Cada vez los procesos se alargan más y más, con lo cual, pues saber controlar ese tiempo y de vez en cuando echar una mirada atrás creo que es una labor importante y que hoy Jesús nos va a hacer seguramente muy bien, como él suele hacer. Os dejo con él. En primer lugar, como es de rigor en un acto de este tipo, dar las gracias a la escuela
de Arquitectura de Sevilla. No había estado nunca aquí, me hace bastante ilusión poder venir aquí a contar mi obra. Dar las gracias a Javier, al que conozco desde hace años, porque tuve la oportunidad de conocerle cuando le seleccionamos una de sus obras para la Bienal de Arquitectura Española. Y decir que cuando me llaman para esta conferencia, yo como soy un poco de pueblo, le he preguntado qué significaba noon, ¿no? Ya me he enterado que era en inglés. Bueno, decía, ¿qué título le pongo a la conferencia? Porque podía haber sido una conferencia simplemente pues, de un tema teórico, ¿no? Y entonces he optado, para defraudarles a ustedes, que va a ser una conferencia biográfica. Entonces, UPI Arquitectos no es nada sofisticado, es la oficina que tengo con mi socio, Eduardo Pesquera, que se disculpa, está en una oposición, no puede estar aquí hoy, y 2001-2011 es un periodo de tiempo. Decir que se llama UPI Arquitectos, lo digo porque les servirá de consejo, ¿no? Cuando estén decidiendo qué nombre poner a su estudio, realmente difícil. Nosotros, pues U es de Ulargui, P de Pesquera, realmente es que PU Arquitectos nos parecía que quedaba horrible y peor hubiese quedado Pesquera Ulargui Taller de Arquitectura, ¿no? Con sus siglas. Entonces decidimos dejarlo en UPI Arquitectos, que era más optimista, y el periodo de 2001 a 2011 se refiere a un periodo que para nosotros sí que es importante. Realmente el estudio como tal de los dos es de estos 2 lustros. Se dice que 40 años no es nada en el tango, bueno, pues 2 lustros tampoco, pero sí que ya se pueden establecer una serie de conclusiones. La razón de la biografía tiene 2 causas. La primera es que realmente, como soy profesor de la escuela, como han dicho antes, llevo ya 18 años dando clase, demasiado tiempo quizás, ya me tendrían que echar. En la escuela de arquitectura no suelo contar mi obra. No sé si es por pudor, quizás porque no quieres influir en tus alumnos, decir, no voy a contar lo mío, no vaya a ser que para hacerme la pelota hagan lo que hago yo, bueno, y lo que hago yo tampoco está tan bien. Entonces, no suelo hablar de mi obra. Entonces, siempre que me invitan de otras escuelas, vengo y los atormento con mi obra. Esa es una de las razones. La segunda razón es casi una anécdota, y es que recuerdo hace unos años, en una conversación que tenía con Rafael Moneo, que me comentó que con los tiempos en los que vivíamos, estos tiempos de tanta publicación, de sobrepublicación, me decía, mira Jesús, en estos momentos en la arquitectura solo puedes conocer las cosas por rozamiento. No es que se refiriese a que nos teníamos que ir frotando unos a otros, sino que el contacto directo con las personas era quizás la mejor experiencia. Entonces, os propongo, esto se acopla un poco, os propongo no tanto que nos frotemos aquí, pero sí que voy a hacer el esfuerzo de presentarnos, es decir, que en la época de las películas en 3D, me tenéis aquí hoy en 3D, para que nos conozcamos. No os asustéis, tampoco voy a empezar con los agradecimientos, es decir, no es una foto de mi familia, no, es una foto cualquiera, un poco especial, y que me sirve de imagen inspiradora para cuestiones que yo sí que quería poner como punto de partida. Primero, quería deciros, ya que va a ser una conferencia autobiográfica, es que para mí, y me imagino que para todos, los proyectos son como hijos. Bueno, estábamos hablando de la familia y os decía que para mí, y creo que para todos, a vosotros también que estéis haciendo proyectos, a los proyectos hay que quererlos como a los hijos y hay que quererlos a todos. No vale decir, no, es que este me ha quedado feo, este no lo enseño. No, hay que quererlos a todos. De hecho, voy a hablar de una época de mis proyectos y no os voy a contar todos, porque si os contase todos tenemos para toda la mañana y parte de la tarde. Entonces he elegido una serie, pero deciros que, puesto que son como hijos, yo he sido muy prolífico. Es decir, que tengo muchísimos hijos. Deciros que posiblemente vosotros, que lo vais a estar viendo todos seguidos, pues encontraréis seguramente en la serie de proyectos muchas semejanzas, es decir, aparecerán gorras, como aparecen aquí, o aparecerán botas que nos relacionarán. No quiero que entréis en el juego de que si Eduardo es la madre y yo soy el padre, no. Mi socio y yo somos los dos. No somos una pareja estable en el sentido que pueda parecer pareja estable, somos unos buenos socios y más.
Y decir que, por último, que me gustaba esta imagen también por esta escalera, que es una cuestión que produce mucha incertidumbre al arquitecto cuando está trabajando, y es esta cosa de qué pozo vas dejando, y nos incomoda. Entonces yo me posiciono claramente en que no me importa que mis obras sean más brillantes, menos brillantes, son lo que son, por lo tanto prefiero una obra sin picos, porque a mí lo que me interesa es la trayectoria, que es lo que representa esta imagen. Decía que iba a ser una conferencia biográfica por hacer una introducción de lo que ocurrió antes del periodo que voy a hablar, decir que cuando acabé yo la carrera, 10 años antes, los 5 primeros los pasé trabajando para otros. Esto es una cuestión que anima a mis alumnos. Yo, en mi caso, tuve la fortuna de trabajar para Antonio Cruz y Antonio Ortiz en la dirección de obra, yo desde Madrid, del Estado de Atletismo, de lo que se llama ahora la Peineta. Pienso que en mi arquitectura sí que está el surco que dejó esta experiencia, y me gustaría pensar que en mi forma de hacer arquitectura sí que está esa forma precisa, yo creo que profesional, con la que Antonio Cruz y Antonio Ortiz plantean la arquitectura. Y justo del periodo antes, pues llegan los primeros encargos. Entrada al puerto de Santander es una pequeña obra que nos la seleccionaron en la muestra de 10 años de arquitectura, o estas viviendas de protección oficial, o este centro de salud que construimos en Valencia y que nos lo seleccionaron entonces en la Bienal de Arquitectura, o otro centro de salud que construimos en Madrid. Pero realmente empezamos siendo 5, después pasamos 3, y como los 10 negritos, pues acabamos solo 2, por ahora somos solo 2, y nos quedamos, Eduardo y yo, estamos ya en el cambio de milenio y decidimos montar este estudio, APA Arquitectos, y decir que para entender cómo es el trabajo de nuestro estudio hay que entender la forma en que tenemos conseguido los encargos. Nosotros prácticamente todo lo que hemos construido lo hemos conseguido por concurso. Y no cualquier concurso, nosotros en general solamente nos presentamos a los concursos abiertos y de ideas. O sea, no los típicos concursos que la administración culebrea y te da que entres un dibujito. No, no, concursos abiertos, ideas, paneles, competir. La razón es que no teníamos encargos, o podía contaros algo mucho más impresionante, pero realmente es que no teníamos encargos. Y también que empezamos y se nos dio bien, esa fue la razón. De hecho, en estos 20 años habremos hecho, pues no sé, 150 concursos, una cosa así, que dicho así parece, no sé si poco ni mucho, pero es bastante, y nuestras estadísticas son altas, es decir, que nosotros tenemos demostrado que 1 de cada 3 tiene un premio, y que 1 de cada 10 gana el primer premio. Pero claro, eso que suena muy bien, en el fondo demuestra que nuestra labor principalmente es perder. O sea, nosotros lo que hacemos continuamente es perder concursos. En los últimos 10 años hemos vivido, yo creo que una etapa irrepetible, en la que la administración pública ha hecho gala de una enorme potencia promotora, y que ha hecho que ha habido unos concursos maravillosos en los cuales nosotros hemos participado siempre, y algunos hemos ganado, y por lo tanto hemos construido, no siempre, que son los que os vamos a contar ahora. Pero también quiero que entendáis que, hablando del tiempo, desde que un concurso se gana hasta que se empieza a construir, realmente el tiempo se te deshace, pasa entre tus manos. El primero que os voy a contar es un concurso que ganamos precisamente en el año 2001, que era un concurso internacional de ideas que convoca un ayuntamiento pequeño, Santa Eulalia del Río, pero para hacer el Palacio de Congresos de la isla de Ibiza. Esta es la población de Santa Eulalia del Río, que tiene un pequeño casco antiguo, tiene un ensanche no muy afortunado y, como todos sabemos, en las explotaciones turísticas, pues un ensanche nuevo de lo que son estas manzanas, y que pretendían llenarse de apartamentos, algo que nos resulta a todos muy familiar, pero por lo menos habían tenido la decencia de dejar el mejor sitio, el mejor cuadrante, para construir este edificio, que además se conectaba con este bosque autóctono con el mar. Nosotros desde el primer día entendimos que la pieza, una parte se tendría que meter en esa especie de inserción que tenía la parcela en el bosque, y ese rectángulo sería el rectángulo donde se insertaría el cajón escénico de lo que corresponde a la sala grande de un palacio de congresos. Hay concursos, los concursos no salen todos iguales.
Los hay de hachazo, es decir, que el primer día das y no sé, el golpe es férreo y llega hasta el final, y hay otras veces que son de asiento, es decir, que poco a poco las cosas van surgiendo. No significa que el que hagas por hachazo vaya a ser mejor que el que hagas con más esfuerzo. Realmente al final las cosas se ponen en su sitio. Pero este es un concurso de hachazo, es decir, que tampoco solemos ser muy partidarios de enseñar nuestros dibujos, porque no dibujamos bien, pero este es el dibujo que hicimos la primera tarde que empezamos este proyecto. Recuerdo, la parcela era un rectángulo con una especie de inserción, esto era el bosque, y ya hablamos desde el principio de producir un muro grueso que se separase de los apartamentos turísticos y que se abriese hacia el bosque, y ese muro pudiese crear un paisaje propio. Ahí se ven unos árboles mal dibujados, en donde se insertase como una especie de graderío clásico enfrentado, donde estuviese realmente el espacio de congreso. Claro, el segundo dibujo, que salía casi de forma inevitable, es que eso tendría que estar cubierto, por lo tanto tendría que estar climatizado y tendría que haber puertas. Bueno, pues hablamos, bueno, pues estas puertas se abrirán y se cerrarán, será una membrana, no sabemos muy bien. Y esta es la planta del proyecto básico. La traigo aquí para que se vea muchas veces cómo desde la primera idea no cambia tanto hasta el proyecto básico. Se puede ver el rectángulo principal, el muro, la rampa, porque al edificio se asciende, la inserción sobre el bosque, que es un centro cultural, y aquí, como veíamos, las dos salas enfrentadas, el deambulatorio que nos permitía insertar árboles y un segundo deambulatorio interior con ese cerramiento que permite abrirlo y cerrarlo dependiendo del momento del día. Esta es la maqueta del proyecto básico, donde se ve esa idea de crear un podio, donde se talla ese graderío casi como una ruina y que, de forma inevitable, tiene que estar cubierto porque se trata de una construcción que tiene que contener toda la tecnología que permite el siglo XXI. Esta es una imagen de la maqueta del concurso, donde hablamos de cómo sería ese graderío. Claro, no es lo mismo un teatro que un espacio de congresos, en el sentido que estos espacios, ese corredor intermedio, que a través de esas puertas habría otro virtual que se ve, que existe, por donde entra la luz, y sería ese espacio arbolado, valora una cuestión que son los recorridos, los pasos perdidos, esa cosa que tantos han hablado sobre vuestros profesores, y que en el caso de un congreso es real. Es decir, que la actividad no solamente se produce en la escena, sino que se produce mucho hablando. Es decir, un congreso es un sitio de encuentro donde la gente pues para a tomar café y habla aquí, y baja, y sale, y sube. Entonces, esa inflación de los espacios secundarios era bastante pertinente para la idea. Y todo gracias al arte de arquitectura transformado por ese techo, que era un techo de hormigón, tallado, que nos permitiría meter todas las condiciones de control de iluminación y de sonido, y a su vez un estudio también acústico pertinente para cosas que son muy pesadas, como son los tiempos de reverberación, que también se estudian. Entre medias, presidiendo la escena, un gran palio, que era una caja de hormigón, en la que decíamos que todas las condiciones que transformen esto en un espacio escénico estarían aquí metidas y que flotaría a través del espacio. Bueno, volviendo a lo del tiempo, en general en los concursos siempre hay una parte trampa en el programa, que es lo de las fases. Siempre todo se quiere hacer por fases. Nosotros caímos en la trampa y dijimos, bueno, hablan de 2 fases, lo cortamos como por guillotina, como se ve aquí en esta maqueta, y dijimos, bueno, el pedúnculo que sale de inserción, el centro cultural, primera fase. Y la segunda fase, el rectángulo, que va a ser la gran sala, ¿no? Siempre pensando que lo primero que haríamos sería esta gran sala, que se abre aquí y que tendría las salas enfrentadas, y diciendo, bueno, y después que hagan como el adosado, ¿no? La pieza adosada, la principal. Y como la vida da vueltas, pues realmente ha sido al revés. Es decir, que después de 10 años hemos tenido que empezar por el final. Es decir, que en el fondo es un edificio absurdo, pero casi nos gusta, ¿no? Porque el caso contrario siempre podía haberse permitido. Es decir, aquí veis la parcela, que está sin construir, es maravillosa, no se pueden permitir el lujo de dejar eso mucho tiempo porque vale demasiado dinero, y el centro cultural construido, y realmente, si hubiese sido el caso contrario, es decir, que hubiésemos hecho la gran sala, esto se podían haber permitido plantar pinos, pero siempre pensamos nosotros que esta gran sala, que tenemos hecho el proyecto de ejecución,
pues algún día la construiremos, ¿no? Sí que voy a intentar decir de cada proyecto cómo el tema, ¿no? Con un poco de honestidad, intentaré decir cuál es el tema que alumbró el proyecto. En el caso del Palacio de Congresos, decíamos, bueno, os habrán dicho siempre, bueno, la arquitectura tiene que responder al lugar. Y nosotros decíamos aquí, no es que la arquitectura responda al lugar, es que está hecho con el lugar, directamente cogiendo retazos, porque la arquitectura popular de Ibiza es realmente hermosa, se mezcla muy bien con el paisaje, y nosotros pensamos que nuestro edificio, aquí lo veis, ese trocito que hemos hecho, también debería ser capaz de coger fragmentos del paisaje, casi como una manta de patchwork. Esta es la iglesia que hay en la población donde está construido el edificio, está en un promontorio. Son muy bonitas las iglesias de la isla de Ibiza porque tiene una condición, y es que están en puntos elevados, porque no lo podemos entender, pero la insularidad marca totalmente la situación del ibicenco. Es decir, en los siglos XVIII, XVII, los piratas, esa cosa que vemos ahora en las películas, entraban en la isla y arrasaban. Entonces las iglesias realmente son fortalezas con una pequeña entrada, altas para avisar. Realmente no existe la población como tal, no existen las ciudades, entonces en la población diseminada la iglesia tocaba la campana, todo el mundo ascendía y se reunía dentro. Y en cierta medida nosotros decíamos que esa ascensión, también en un sitio cerrado, era la separación de los nuevos piratas, en este caso los piratas inmobiliarios, que también necesitaban un cierto alejamiento. Del mismo modo, la puerta, esa puerta estrecha de la iglesia, nunca entra a un espacio directamente al espacio sagrado, sino que siempre tiene unos espacios intermedios que tienen unas ciertas características, como estar tratados como un espacio interior y exterior, ¿no? Lo veis en el suelo, en la poca transformación, pero que por otro lado, lo veis aquí en el banco, sí que son sitios de reunión, es decir, que en una sociedad que no tenía realmente ciudad, la misa del domingo, no solamente cuando eran los piratas, la misa del domingo era el punto previo donde la gente se reunía, o sea que es el centro de congresos, el sitio donde se hace el mercadillo antes y después del momento de la misa. Y entonces decíamos que esa traslación era evidente, es decir, que nuestro edificio tendría que ser ese espacio de congresos antiguo y de ahí que la construcción intente utilizar sistemas constructivos poco transformados, es decir, que el consabido hormigón, en el fondo no lo hicimos de hormigón blanco para que nos seleccionen en la cátedra blanca, sino que lo hicimos de hormigón para que el edificio permaneciese siempre así. El uso de la madera trata exclusivamente en el punto de contacto de la persona con el edificio, sea más amable y también producir un aislamiento acústico, porque detrás es un absorbente acústico para que el espacio sea habitable. Este es el pavimento que te recibe cuando llegas en barco al puerto de Ibiza. Es una piedra caliza del lugar, colocada, casi cogida directamente a la cantera y acordada con unos golpes, una a la otra. Y nosotros, esta es la piedra que hemos utilizado. Decíamos que, claro, la tecnología moderna nos permitiría que ya esas juntas ya no las hace una pica, sino que la puede hacer una radial. Hay máquinas nuevas, pero sí que se intenta retomar esa idea y se ven los interiores en ese pavimento complejísimo que está por todos los sitios y que está bien presente en el edificio. Del mismo modo, en el paisaje es muy normal, realmente la isla tiene un sentido de la propiedad enorme, todo está amojonado, todo está dividido y las divisiones de las parcelas están marcadas por esta especie de muros de mampostería seca que nosotros retomamos en el proyecto como si se pudiesen apilar una al lado de otra, en esta visión también que tiene el edificio un poco de estratificación. Es como si el edificio hubiese llegado en algún momento a estar enterrado y casi lo que hemos hecho es quitar materia y han ido apareciendo las capas geológicas. Y este es un poco el resultado de la primera fase del edificio. Decíamos que si tuviese que contar una idea es que el edificio está en el lugar. Yo cuento siempre una anécdota, no sé si es verdad, pero a todos los amigos que me han dicho, oye, que quiero ir a ver tu edificio, muchos de ellos me han llamado y me han dicho que no lo encuentran. Creo que eso es una buena condición, es decir, cuando un edificio se ha mimetizado tanto con el paisaje y no lo encuentran, hay una buena señal. Tenía un amigo que cuando venía de las visitas le decía, yo no sé lo que estoy haciendo porque estoy construyendo un castillo en el siglo XXI, ¿no? Digamos que la visita a la obra sonaba muy bien, ¿no? Porque era el golpe de la maceta, clac, 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 de la piedra por todos los lados,
Es importante saber a qué suena tu obra. Los volúmenes que se fragmentan en el encuentro con el bosque y que permite la aparición de grietas por donde se puede entrar y también se puede salir, entendiendo que la relación con el exterior tiene que estar muy presente, ese espacio interior-exterior donde entra la luz. Y esa actitud que se lleva también al salón de actos pretende ser un edificio donde no haya espacios cerrados. De hecho, eso es la cafetería. Tú desde la cafetería verías que empieza el acto, porque el acto permite que las cortinas lo cierren, unas cortinas motorizadas, entonces tendrías que bajar. Y después, claro, el desafío de decir, un salón de actos en Ibiza no puede olvidar el paisaje de la isla. Y aparte que nos parecía divertido que el conferenciante que viniese a un congreso aquí tendría que la tensión de su discurso disputar la apetencia de irte a bañar, ¿no? Es decir, yo estoy aquí dentro diciendo, bueno, que este tío acabe ya, que es un rollazo, que me quiero ir fuera, que hace un día maravilloso. Esta lucha de fuerzas yo creo que realmente lo hacía muy atractivo. Es curioso, esta cosa hablamos ahora con los profesores de vuestra escuela, de los máster y también esta cosa de la especialización, ¿no? Bueno, yo no soy poco partidario de la especialización. De hecho, fijaros qué absurdo. Yo creo que no soy especialista en nada, pero curiosamente veo mi obra y casi toda la obra tiene rehabilitación. Es decir, que soy un experto sin saberlo en rehabilitación. Es una paradoja. Y os digo que no tengo ni idea de rehabilitación. ¿Por qué? Pues porque seguramente en los concursos que nos hemos presentado se nos ha dado bien los temas de edificios existentes y entonces, bueno, pues nos ha llevado a tener casi como castigo, tener que aprender de cómo se rehabilita un edificio. Este proyecto que os voy a contar, que es el único que construyo en el sur de España, es nuestro campeón, sobrepasa los 10 años de la conferencia, porque este es un concurso que ganamos ni más ni menos que en el año 97. Fijaros lo que es el tiempo. Es un concurso que convoca la Junta de Andalucía, que es para Málaga, en el barrio del Perchel, y que además tiene una cuestión, y es que el edificio se estaba cayendo a trozos. Es decir, de hecho, el problema es que desde que ganamos el concurso, hicimos el proyecto y conseguimos, porque conseguimos nosotros que se construyese, decíamos, dentro de poco ya no va a ser un edificio de rehabilitación, porque lo de rehabilitar se va a caer, ¿no? Así estaba ya en la última época. Se trata de un ejercicio que, si yo tuviese que decir cuál es la idea que la alumbra, creo que es un trabajo en sección. La casa del obispo, que se llamaba así porque vivió una persona que llegó a ser obispo, no porque ahí vivía el obispo, se trata de un edificio que tenía unas ciertas características, el uso de crujías muy estrechas, que se repetían, también elementos en silueta muy característicos del barrio del Perchel, que salían por ahí como asomando, y también la creación de espacios interiores fuera de lo que son las calles, espacios interiores propios. Y como os decía, el edificio se estaba derrumbando y solo se mantenía esta pequeña crujía. Entonces la operación es muy elemental, puede parecer hasta demasiado simple, que era, si las crujías se repetían, vamos a repetirlas, vamos a hacer unos edificios imposibles, estrechísimos, que nos den directamente la sección, que estén silueteados para que produzcan estas referencias a lo que ya había, y que en esta separación entre unos y otros la luz pueda entrar y nos regale, y eso sí que es un regalo, un espacio interior como los que ya existían en la ciudad. Bueno, lo vemos muy en una maqueta. Este es el edificio, el pequeño fragmento que quedaba. No lo he nombrado, pero había otra pieza de no arquitectura. Hay veces que en los edificios hay invitados que tienen que tener el valor de secundario, que este es un edificio que quiere rematar la calle nada más, y detrás la serie de nuevos edificios con toda la sección que os acabo de explicar, que tenían el premio de, como os decía, de producir este espacio interior. El tiempo, ¿no? Esto es el edificio en el año 97. Esta es la maqueta del concurso del año 98, cuando hicimos el proyecto básico, y claro, dices, te tienes que enfrentar a construir un edificio 10 años después que igual no te gusta. Entonces, un consejo, cuando hagáis arquitectura, no dejaros llevar de la última cosa que está de moda, sino hacer edificios que estéis dispuestos a enseñar sin vergüenza 10 años después. Porque no serán 10, sino que serán 20, serán 30, serán 40 años. Y este es el edificio tal como ha quedado. Un edificio que hacia el interior
frente a que al exterior pretende ser más de lo mismo, más de ciudad, hacia el interior un poco utiliza el mismo truco, está medio a cocer, como si fuese una pieza cerámica que se ha quedado casi en la piel. Entonces el esqueleto de hormigón se muestra, aparecen las piezas en silueta que veíamos antes. Bueno, pero la cubierta es de teja, de reposición, o sea, por ahí entra la luz entre las piezas. Y como soy experto en rehabilitación, rehabilité el edificio, los esgrafiados, he aprendido muchísimo ya, ¿eh? Casi voy a poder enseguida hacer un máster en rehabilitación. Se entra a través de él, se deja casi como una ruina, con un enjabelgado de cal. Este es el espacio primero, el primer patio, entre la crujía rehabilitada con sus pinturas y la primera pieza, que es como un tubo hacia un lado de acero por el que se permite entrar la luz, salva 18 metros de luz y 3 alturas, y hacia el otro es un cajón de hormigón. Y este espacio, un espacio libre donde se puede hacer exposiciones, cursos de formación, etc. Las oficinas que se conectan por estas pasarelas, tiene una condición muy extrema, son de 4 metros y unos patios muy estrechos de no más de 2 metros por donde entra la luz. Yo pensé que cuando construyésemos el edificio iba a ser un edificio muy maltratado. Y la EPSA es una... Bueno, aquí hay algunos arquitectos que seguro que han trabajado para la EPSA, es una dura prueba, desde luego, pero tengo que decir que están encantados en el edificio, que están orgullosos, que lo presentan ellos a los concursos de arquitectura y que lo viven como un edificio importante, ¿no? Y eso yo creo que es bonito contarlo. Bueno, vamos a hablar de otro hijo. Las colonias de verano que organizó la Institución Libre de Enseñanza, realmente, la Institución Libre de Enseñanza es una historia muy bonita, no sé si lo conocéis. Realmente es la institución pionera en los campos educativos en España. Realmente la Institución Libre de Enseñanza se plantea cambiar el concepto de educación, muy marcado por la educación religiosa, que para un país moderno, ¿no? Esta discusión que se hace principalmente en el 19, en todos los países, tiene esa representación en España. Y crean los campamentos de verano, en el norte de España tenían este campamento, que es algo muy, muy sencillo. O sea, es esta casita popular, que es un aula, y esta pequeña residencia que se colocan en San Vicente de la Barquera. Y por lo tanto, su principal valor de estas colonias de verano, donde se ensaya cuánto estos jóvenes pueden aprender a entender el mundo en la experiencia directa en la naturaleza, no debería ser lo importante, por lo tanto, estos edificios, sino lo que está ocurriendo aquí. Y qué curioso, esto que se embarga en la guerra civil y que tarda mucho en recuperar la institución hasta que hace 10 años lo recupera, qué bonito, ¿no? Que un espacio hecho para contemplar la naturaleza ha sido colonizado por la naturaleza. Poco queda del aula y ya prácticamente la residencia queda construida por los árboles. Pero si os fijáis, la campa, la memoria, está ahí presente. Y si algo tuviese que decir de este proyecto es que intenta construir con la memoria del lugar. Es decir, que el proyecto intenta recuperar el aula como una imagen de lo que fue, deja la residencia como si fuese una ruina al aire libre, como un aula al aire libre, respeta el espacio donde juegan los niños y todo el programa se envuelve para respetarlo, creando como una especie de loop, un giro, que solamente se abre por aquí hacia las vistas, que lo vais a entender mejor con la maqueta. Es una pieza en impluvium, este es el pabellón que dejamos al frente, entras y ves como la reliquia, una pieza en impluvium, donde el agua converge hacia esa campa, el aura aire libre, la ruina, y este elemento que cambia para mirar hacia el mar. Este es un proyecto que tenemos hecho en ejecución y que lo vamos a construir. Bueno, esto a mí me gusta también sacarlo porque vivimos una época de enorme pesimismo. Yo os tengo que decir que por ahora casi todo lo he construido. Desde luego, si he construido el proyecto anterior, el de Málaga, ya pienso que puedo construir cualquier cosa. Es decir, que estoy convencido que todo se construirá. Lo que pasa es que en esta relación con el tiempo nos tenemos que hacer más pacientes. Desde luego, sabemos que en los propios 10 años van a ser unos años realmente difíciles. En la ciudad de Logroño, de la que soy, queda un fragmento muy pequeño de la muralla que protegía la ciudad, una muralla que, como en todas las ciudades, fue demolida a finales del siglo XIX
y el que queda es el fragmento más importante, donde hay una puerta, que es la puerta de entrada, lo que era la puerta de entrada a la ciudad por el oeste, y que además es una puerta que tiene un valor significativo porque el día del patrono de la ciudad, el alcalde pasa por aquí y da unos banderazos como recibiendo. O sea que es una puerta que tiene mucho valor y curiosamente estaba hecho un desastre. Hay una historia divertida, es decir, ¿por qué esto sobrevivió? ¿No? Yo se lo pregunté a un arqueólogo, decir, ¿pero por qué este trozo de muralla sobrevivió y el resto de la muralla no? Pues simplemente porque estaba mejor construido y era más difícil de tirar. Por tanto, os voy a dar un consejo. Si queréis que vuestros edificios perduren, construir robusto, ¿no? Eso es un buen consejo. Ese fragmento se remataba en este cubo en esquina. Es una construcción defensiva de finales del mundo medieval. Después ya llegan los bastiones. Bueno, entonces esta pieza, que se llama cubo, pero es un cilindro, en su tiempo tuvo incluso viviendas encima y estaba con un forjado asqueroso de cubierta, tapada, y nos vienen los políticos de turno, nos dicen, oye, mira, os vamos a darle un encargo muy importante porque vais a construir en el corazón de la ciudad, porque es el cubo, fijaros cómo estaba este espacio, ¿no? Y nos vienen diciendo que vamos a salvarlo y que lo que querían simplemente es que este espacio que estaba con una losa de hormigón encima, lo ambientásemos un poquito para hacer una sala de exposiciones. Entonces, los arquitectos que tenemos que ser, en cierta medida, unos prestidigitadores, tenemos que ser capaces como siempre de la chistera sacar un conejo, ¿no? Nosotros les dijimos que no entramos en el juego, es decir, sí, en 6 meses, a todo esto teníamos 6 meses, que de acuerdo, que en 6 meses les hacíamos esto, pero que la única condición es que había que rehabilitar el edificio. Entonces nos dijeron, esto es imposible, no van a poderlo, porque rehabilitar un edificio es pasar por comisiones de patrimonio, que te lo acepten, que lleguen los arqueólogos, que hagan un levantamiento, que después no sé cuántos... Y ellos dicen, bueno, ya caerán, ¿no? Ya caerán y llegará el momento. Entonces dijimos, no, vamos a intentar que el proyecto sea capaz de hacer compatible eso. Entonces, si yo tuviese que decir cuál es la idea de nuestra propuesta para el Cubo de Rebellín, es que es un edificio en 2 tiempos. Primer tiempo, día 0, nos lo acaban de encargar. Vamos a empezar por quitar ese forjado asqueroso y vamos a hacer todo el proceso rehabilitador que nos dé tiempo, hasta donde llegue. Si el día que se inaugura la exposición todavía no han terminado nada, pues no pasa nada, ahí se queda, como si el tiempo se parase ese día. Entonces, para eso disponíamos de 6 meses. Entonces le dijimos, la exposición, vamos a inventarnos un sistema que esté aparte, que se construya en otro sitio para que los rehabilitadores estén ahí, que se hagan un almacén y entonces los 2 tiempos, que van en tiempos diferentes, en vez de llegar el día que se inaugure un señor con una cinta, pues llega el pabellón con el helicóptero y hace así, ¡puf!, ¿no? Entonces los 2 tiempos se juntan en un único tiempo. Y se lo creyeron. Es increíble, ¿no? Se lo creyeron. Y la realidad es que, como es magia, lo que ocurrió es que cuando ellos empiezan a animar, las cosas cambian. Bueno, de hecho, no solo rehabilitamos el cubo, sino que rehabilitamos la muralla, abrimos el foso, les hicimos la urbanización. Ya sabéis que somos insaciables. Y si nos dejan, les hacemos la ciudad, ¿no? Incluso en el interior, 6 meses, nos dio tiempo a vaciarlo, limpiarlo, proyectamos, había una sala bóveda maravillosa. Bueno, y además de catálogo de buen rehabilitador, ¿no? Las piezas se apoyan pero no tocan, esas cosas que gustan a los rehabilitadores. Hombre, y deciros que el cubo, la pieza no llegó en helicóptero, pero dio igual. Todos sabíamos que podía llegar en helicóptero. De hecho, se prefabricó y se montó en un mes. Y permitió que toda labor de rehabilitación, el adarve, todo esto, llegase a tiempo. Hay una reflexión bonita, claro, cuando decíamos, bueno, ¿qué podemos meter dentro de una pieza circular? Nosotros en el estudio decimos, seguro que os lo han dicho alguna vez, que un buen arquitecto no puede cometer faltas de geometría. O sea, los escritores podrán cometerlas de ortografía. Nosotros no podemos cometer faltas de geometría. Entonces, claro, dentro de un espacio casi circular no puede caber cualquier geometría. De hecho, nosotros decíamos que esta pieza que iba a entrar en un helicóptero, que tendría que tener otra geometría, debía de entrar literalmente de puntillas. Y el encuentro entre esta geometría y la otra permite que tú en el interior puedas disfrutar la aparición de esos patios de luz y ver el espacio interior ya rehabilitado, y a la vez los clientes han tenido su maravillosa exposición, que es lo que querían, que no tenía ningún valor.
Como os decía, además, los arquitectos tenemos que ser realmente insistentes. Esto es lo que habíamos rehabilitado, el fragmento de muralla, el cubo, y nosotros les dijimos, esto no acaba aquí, ¿eh? Aquí no tenían ni más ni menos que un frontón. Estamos en el norte, el frontón, la pelota. Decimos, bueno, esto no puede ser el corazón. No me decís que era el corazón de la ciudad, un frontón. Y entonces les convencimos que lo tenían que tirar. Claro, ¿qué pasó? Que también lo sabíamos, que cuando tiraron el frontón, todas estas casas, que llevaban muchos años ahí, no estaban preparadas para ser frente urbano. Eso pasa muchas veces. O sea que había pasado algo como así, ¿no? Es decir, que habíamos acabado aquí estaba el cubo, el balconcito que habíamos hecho. De hecho, picamos, vimos la arqueología, no salía claramente a la continuación de la muralla porque había sido deshecha y aparecía otra geometría de otra muralla y todo este frente de viviendas de medio pelo. Y entonces les dijimos que aquí había que hacer algo y nos la jugamos. Dijimos realmente, mira, yo creo que aquí hace falta tapar estas viviendas y para tapar vamos a hacer una trampa. Vamos a crear una historia que ocurrió y vamos a recrearla. Y es, si aquí hubo una muralla, ¿por qué no construir de nuevo un elemento que nos recuerde lo que fue? Ese elemento que flote para que no se equivoquen, que no es una muralla, pero sí que nos hable, que escriba lo que ya estuvo escrito y que sea una condición que a nosotros nos pareció divertida, esta cosa que decimos de la gente, mira, es que este es todo fachada, ¿no? Bueno, pues eso, decidimos hacer un edificio que fuese todo fachada. Esa cosa que queda como dice, uy, mal asunto, ¿no? O sea, que era un edificio que era todo fachada, porque por la parte de atrás, cuando ya no necesitaba contar lo que había sido, se acomodaba a las condiciones ya pues, del plan general, de las medianeras, de los patios, etc. Y había una sorpresa, que era el pequeño regalo del proyecto, que era el espacio interior que se insertaba en un recorrido que enlazaba con el espacio expositivo que habíamos hecho antes. Claro, porque hoy en día construir un edificio de piedra no es como antes, ¿no? No es cal y canto, después la piedra en grandes sillares, sino que es que una piedra, que no se os olvide, que no se engañen, puede tener 20 centímetros o puede tener 4 centímetros. Entonces, realmente es un edificio de piedra que sabe, que muestra que no pesa, que es un aplacado. Aquí está flotando, imposible, no se toca. Y como somos rehabilitadores profesionales, las líneas de imposta se siguen, no está flotando. Bueno, la piedra no es exactamente el mismo despiece, sino que son piezas cuadradas para que los expertos en rehabilitación no nos digan que está mal, pero que sí que consigue ese efecto de figura-fondo, donde ya realmente estas viviendas pasan a estar, porque nunca se trató de taparlas, sino que estuviesen, como estaban antiguamente las viviendas, detrás de las murallas, surgiendo como un espacio secundario. Y el regalo, yo creo que ha sido para la ciudad, es que ese cilindro, que venía por aquí la muralla, daba la vuelta, pues ha dado definitivamente la vuelta y se entiende el cubo defensivo como un elemento en esquina, con 2 lienzos a los 2 lados. Por aquí está el espacio expositivo que tiene luz natural, pero muy, muy filtrada, y otros elementos por donde situamos 22 cámaras de vídeo que permitían crear un espacio un poco peculiar, donde se contaba la historia de la ciudad proyectando a la vez en todos los planos, ¿no? Realmente esto es un asiento continuo, como un espacio que continúa y va girando, ¿no? Bien. Si os dais cuenta, he sido presentado como arquitecto que vive en Madrid y hasta ahora prácticamente ninguno de los proyectos que he presentado está en la ciudad de Madrid. O sea que eso demuestra que Madrid es un sitio de aluvión, donde venimos todos. Yo tampoco nací en Madrid, llegamos aquí y de hecho volvemos a salir en aluvión a construir por todos los sitios. Realmente nosotros hemos construido en todos los puntos extremos de la península ibérica. Bueno, pero da la casualidad que hace 3 años el Ayuntamiento convocó un importantísimo concurso en el cual participamos y ganamos, que era la rehabilitación, como no, de un mercado, el mercado de frutas y verduras en la Plaza de Legazpi. Voy a hacer una explicación muy somera de lo que es este edificio. Primero, que seguro que sabéis, veis aquí que comienza un túnel, esto es el río Manzanares, este es el famoso túnel que nos ha arruinado a los madrileños y que empieza aquí y que ha permitido hacer un maravilloso parque, que recomiendo que visitéis la próxima vez que estéis, y que va a transformar realmente la ciudad. Lo está transformando ya, de hecho. Y justo empezaba en este edificio, lo veis aquí. En ese sitio llegó primero el tren,
después llegó la M30, pero también llegaron los abastecimientos de la ciudad del siglo XIX. Esto era el abastecimiento de carne, que es Matadero, que seguro que vosotros habéis ido, ahí es un gran centro de arte contemporáneo. Por ahí estaba el pescado, que es lo que es el mercado de la Puerta de Toledo, que está cerca del Rastro, y este era la fruta y la verdura, que estaban todos conectados por la vía del tren. El caso es que este enorme edificio tiene una fuerza ya en sí mismo porque este eje clásico, lo conecta con la estación de Atocha. Es decir, que realmente pensamos que este concurso tendría que tener esta capacidad de conectar la estación de Atocha, llegar a la Plaza de Legazpi, poder atravesar el edificio y conectar con este maravilloso parque. O sea que todo el proyecto podía llegar a ser una gran operación urbana. Y en la memoria, una memoria que la titulamos Puerta, precisamente hablamos de la importancia que tienen estos elementos en la ciudad, que se han perdido, ¿no? Estos elementos que efectivamente eran puntos de frontera, eran puntos de tributo, pero que también han permanecido como umbrales donde una cosa empieza y acaba otra, ¿no? Porque el concurso tenía trampa. El concurso tenía esta especie de enorme U, se demolían estos pabellones, y como ya entonces el ayuntamiento, como está pasando aquí, ya se estaba quedando sin dinero, lo que decían es, mira, pues ya está, tiramos esto, construimos aquí unas torres, con lo que como aprendieron de rápido los políticos, ¿no? Vendemos la parcela para que construyan las torres y con eso pagamos la rehabilitación del edificio. Entonces, claro, decías, fenomenal, la operación la entiendo, pero entonces van a poner en la entrada unos edificios para el mundo privado que van a permitir el acceso al mundo público. Es decir, lo privado va a dar la cara por lo público. O sea, ahí había un conflicto de intereses. No solo eso, sino que este edificio iba a ser para la sede de urbanismo, o sea, que las mejores constructoras podían poner el cartel aquí, Ferrovial, ¿no? Y entrando por un edificio de Ferrovial estaba Gerencia de Urbanismo, una cosa que quedaba de lo más sospechoso, ¿no? Entonces, nuestra propuesta fue la siguiente. Nosotros dijimos que los edificios que iban a colocarse en esa plaza solo tendrían una obligación. No podrían mirar a la plaza. Es una cosa muy sencilla, ¿no? Es decir, que como los egipcios, tendrían que estar de lado. Entonces, serían un conjunto de hastiales ciegos por el que yo me introduciría como si fuese una garganta, que sería mi puerta, que me permitiría entrar al patio y en el patio pasar al espacio público. Entonces no existiría ya ese conflicto. Y ya pasaría a este patio donde colocaría un edificio que me permitiría conectar esta pieza tan larga, tan enorme, que era realmente una pieza de demasiado perímetro. Entonces, hagamos un repaso. Tenemos el mercado, una estructura de hormigón de los años 30, el pabellón que voy a colocar dentro y las piezas de las empresas privadas que no pueden mirar a la plaza. Digamos que esto produce un conjunto, yo entro a través de estas dos, paso por aquí dentro y me introduzco en la estructura antigua que era, decíamos que antes era un almacén de frutas y verduras y ahora iba a ser un almacén de funcionarios. Bueno, decir que el episodio tiene mucha gracia. Este proyecto ha podido acabar con nosotros. Estamos hablando de 70.000 metros cuadrados. A mí todo el mundo me dice, anda, que vaya negocio, ¿eh? Tuvimos que hacer el proyecto en 6 meses. Estamos al borde del precipicio, del mundo este que estaba destruyéndose, y nos dicen, en 6 meses el proyecto de ejecución. No nos daba tiempo ni a pensar. Tanto es así que construimos esta maqueta para probar lo que estábamos dibujando. O sea, teníamos como un campo de laboratorio donde todo se probaba a escala 1:100 para saber si nos estábamos equivocando. Esta es parte de la maqueta, ¿eh? No nos cabe en el estudio la maqueta. Por cierto, la propiedad nunca la vio. El proyecto se paró, nunca se terminó. Entregamos el proyecto de ejecución, lo vamos a construir, seguro. Claro, bien diferente es este otro proyecto enorme, que es la rehabilitación, cómo no, del antiguo seminario de la Universidad Pontificia en la pequeña población de Comillas, en Santander, en Cantabria. Esto es un edificio que para alguno de vosotros dirán, bueno, pues un edificio de estos raros, ¿no? Pero que ha tenido bastante importancia. De hecho, por ejemplo, las Bienales de Arquitectura Española durante mucho tiempo se inauguraban aquí, en este edificio. Es un edificio de este episodio tan hermoso que está relacionado con el marqués de Comillas, que vive aquí, y que, casado con una catalana, trae el modernismo ahí, a través de su dinero, y construye unos edificios modernistas,
Uno es El Capricho, que lo conocéis, de Gaudí, hay otros, y que ha creado, yo creo que una situación un poco extraña, ¿no? Que tan lejano aparezca este tipo de arquitectura. Claro, entonces estamos hablando de un edificio intocable, ¿no? Pero que en el estudio certero de que el edificio era intocable, no era tan intocable. De hecho, indagabas en la historia, os lo digo porque cuando tengáis que rehabilitar debéis de estudiar realmente qué ocurrió, porque a lo mejor la pista está en la propia naturaleza del edificio. Este es un edificio, como veis, de 2 claustros, la iglesia en el centro, y la realidad es que el marqués de Comillas en un principio se quería gastar poco dinero, hace el seminario, y se lo encarga a un arquitecto catalán, a Martorell, y hace un edificio baratito. De hecho, todo lo que pertenece a esa época es muy pobretón, ¿no? El edificio estaba que se caía, literalmente por dentro estaba en ruina. Y como le queda muy pobretón, la iglesia y la fachada la recubre, la engalana con muchísima decoración, llamando a otro arquitecto que es a Domènech, que es realmente un gran arquitecto y que además disfruta de mayor dotación económica, y entonces todo lo que vemos que le da valor a ese edificio es realmente como si fuese pegarle cosas, ¿no? Es un edificio como enriquecido, Claro, si realmente veíamos en la sección del edificio pasaba una cosa, que es que habría que vaciarlo entero, ¿no? Esta cosa que es tan natural, ¿no? Que la fachada está enriquecida, por lo tanto tiene valor, esto no hay que tocarlo, o hay que rehabilitarlo, pero todo lo que hay dentro es una birria. Y entonces, ¿qué quieren de nosotros en estos casos los clientes, ¿no? Esta cosa que la veis todos los días por la calle, dice, no, esto es muy fácil, usted apúntale la fachada, construya por dentro y ya está, ¿no? No sé si os pasa a vosotros, yo me pongo enfermo cuando voy por la ciudad y veo esas fachadas apeadas, como haciendo un biombo, perdiendo toda su dignidad, no sé, es como andar desnudo por la calle a la espera de que algo, un ser extraño se meta por dentro y que no tenga nada que ver. Entonces, de esa situación nació el proyecto. Es decir, que este es un proyecto que nace de esa rebeldía a repetir lo que estamos todo el día soportando. Es decir, que si hay que tirar las fachadas y hay que apuntalarlas, ¿por qué no directamente apuntalarlas? O sea, hacer un puntal. Y esa es la decisión del proyecto. Ya casi podría decir que ha acabado, ¿no? O sea que hay que vaciar el edificio porque es una birria por dentro, hay que conservar las fachadas, construimos un puntal y que lo apuntalen y ya está. Claro, como ya os habrán explicado seguramente en clase, una cosa tiene que servir para más de un uso. Entonces no podía ser solamente un puntal. De hecho, se trataba de hacer un edificio del siglo XIX, convertirlo en un edificio del siglo XXI. Es decir, tener climatización tendría que servir para todo, ¿no? Entonces este enorme puntal, que es estructural, es a la vez el elemento por donde circulan las instalaciones del edificio. Es el enorme conducto por el que ventila, por el que entra el aire caliente, por el que entra el retorno. Y cuando empezó la obra, claro, en las obras estas vergonzantes, cuando se hace esa situación de la fachada en el aire, estás diciendo, por favor, que acabe esto, a ver si ya puedo construir el edificio. En nuestro caso, nos pasa al contrario, ¿no? Cuando estábamos así diciendo, bueno, hemos hecho el 50% del proyecto ya, ¿no? Bueno, hemos hecho el 50% gracias a esto, ¿no? A que estaba apuntalado, pero decía, yo ya veo el proyecto acabado, ¿no? Y de hecho, cuando fue creciendo el puntal, fueron desapareciendo los andamios, ¿no? Y aquí tienen ustedes esta maravillosa fachada restaurada, soy rehabilitador, maravillosa, perfecta, impecable, y ahí incómodo, saliendo, como queriendo ir monstruo, ¿no? Está ahí saliendo ese enorme aireador que nos habla de que ha cambiado su condición. Y nos da igual la escala, no tenemos tanto pudor, las cosas tienen que mostrarse como lo que son. Es mucho más importante lo que ha ocurrido para este edificio en este momento que lo que ocurrió hace 100 años. Y tiene que estar presente. Y claro, en el interior se producen estos choques, ¿no? Estos choques entre las dos estructuras, la nueva y la antigua. Ahí se ve, ¿no? Incluso cosas graciosas, como que este artesonado nos dijeron que lo querían poner, entonces lo quitamos y se lo pusimos después al puntal, ¿no? Entonces ya aquí se produce un contraste entre lo antiguo, lo moderno. Realmente tiene un punto kitsch divertido, ¿no? Y después estas cubiertas las rehicimos, unas cubiertas cerámicas, y bueno, yo creo que aquí se ve muy bien el espacio resultante, ¿no? Ese pequeño milagro del edificio con el edificio dentro. Bien, estamos ya en la fase final
de la explicación, voy a contar ahora 2 proyectos. Porque he contado obra, van a pensar que yo solamente construyo, no, también tengo proyectos. Y los voy a contar, podría contar cualquier otra cosa, de hecho me estoy comiendo las uñas por no contar más cosas, pero he decidido concederle importancia a los 2 proyectos que tenemos ahora en el estudio. Primero porque es realmente una fortuna, con los tiempos que están cayendo, estar haciendo arquitectura. Y también porque me parece que le dan al acto un poco de optimismo. Es decir, que pese a la que está cayendo, se pueden hacer proyectos. Son 2 concursos que hemos ganado el año pasado. O sea que también hay concursos, hay pocos, pero se puede hacer. El primero es un concurso que ganamos de un centro de investigación. Fijaros qué bonito, ¿no? Un centro de investigación. Ahora se está discutiendo que el I+D es la única salida que tiene una sociedad como la nuestra, pero que tenía que convivir con una de estas salvajadas que hemos hecho en los últimos años. Esta es nuestra parcela y eso es la Ciudad de la Cultura de Santiago. Vamos, qué poquita cosa éramos nosotros al lado de eso. Pero que humildemente decíamos, sí, sí, la Ciudad de la Cultura, pero bueno, oye, ahí tenemos también la Ciudad de Santiago. Por tanto, nuestro edificio tendrá que ser humilde frente a la Ciudad de la Cultura, pero tendrá que tener presente la ciudad que está ahí, ¿no? De hecho, esta es la imagen que presentamos en el concurso, empiezo por el final, en la cual decíamos, el entorno está agotado, ya no cabe más forma, la Ciudad de la Cultura nos ha dejado exhaustos. Queremos hacer un edificio que sea solamente unas plataformas verdes, nada más. No deja de ser un lugar común, ¿no? Pero realmente fue un concurso de 2 fases, pasamos la primera fase, nos seleccionaron a 6 equipos y en la segunda fase, que creo que fue la razón por la que realmente fuimos seleccionados como ganadores, defendimos en la presentación que no era suficiente, que realmente había que entrar en el problema real del programa que era la investigación. Entonces dijimos que el proyecto que ganase, claro, queríamos decir que fuese el nuestro, ¿no? Pero que pues el proyecto que ganase tiene que responder a 3 ideas, que son las 3 escalas. Una, la grande, como las camisetas, que decíamos que era la idea original, que era esa cubierta que esconde el edificio y que lo esconde de la Ciudad de la Cultura. Pero que no era suficiente, porque pensamos que había que reflexionar cómo tenía que ser el mundo del investigador. De hecho, hablábamos de la escala mediana, que se refería a los puntos de comunicación, algo que hablábamos antes, ¿no? Igual que hablamos de los espacios de relación. Estas son las oficinas de Google, en las cuales ya no saben nada. Los de Google saben que, me entero por cierto que no tenéis cafetería aquí, ¿no? No entienden aquí el director que en la cafetería es donde se hacen los proyectos. O sea, realmente la arquitectura se produce ahí, no se produce en el aula, se produce en la calle. Se produce aquí, sentado en un puff tomándote un café y jugando al mus también. O sea, todo se produce en los puntos inesperados. Bueno, pues precisamente nosotros lo que queríamos era potenciar eso. Y hay experiencias en la arquitectura hermosas. No sé si conocéis este edificio, es la Central Beer, que construye Hermann Herberger en Apeldoorn. O sea, que estamos hablando de un episodio del año 72, donde se pretende que no te metas tú en tu cueva, sino que convivas en los espacios comunes y ahí trabajes. Bueno, pues nosotros hablábamos de esta gran calle. Nos hicimos, esto es una maqueta, no es un 3D, que intentaban pensar qué cosas, qué atributos tendría que tener esos puntos, esas cafeterías que faltan en esta universidad, ¿no? Esta calle pues tendría que tener espacios de circulación, como el aprendizaje peripatético, ¿no? O sea, que hablando y andando, que se aprende mucho así. Pero también tendría que haber, bueno, habría unos patios, ¿no? Por donde entraría la luz. Estaría la cafetería, ahí estaría el bar, porque tomándote un café también se intercambian las ideas, son investigadores. Y por supuesto espacios de reunión, porque la reunión, ahora nuestra escuela tiene una cosa maravillosa, es que en el vestíbulo hay como 30 mesas circulares donde se reúnen los chavales a trabajar en grupos de 6, de 7. Yo creo que eso es la universidad. Pero como nosotros queríamos ganar el concurso, les dijimos que no era suficiente quien hiciese la calle, no vaya a ser que le hiciese otro. Les dijimos, el que gane este concurso, es decir, nosotros, tiene que atender a la escala pequeña. Porque claro, no era un edificio para cualquiera, un edificio para investigadores. Y pensamos que el investigador tenía que tener su espacio propio. Frente al mundo normal, yo creo que el investigador tiene que tener un recogimiento, tiene que tener momentos de calle y momentos de cueva. Entonces, metíamos en la fachada a los investigadores en pequeños grupos y para ello hicimos una maqueta de un espacio mínimo de trabajo. Claro, eso les deshizo, ¿no? Porque ellos hablan de 80
espacios de trabajo. Y entonces era patético, ¿no? Porque estaba el investigador senior, el investigador, como es la universidad, ¿no? Usted ya es profesor titular, ¿tiene despacho? Uf, si no tiene despacho no es un profesor importante, ¿no? Entonces, esta cosa de jerarquizar tu situación de acuerdo a la posición que tienes física, ¿no? Entonces dijimos, no, 80 trabajadores, 80 espacios iguales, desde el director hasta la administrativa. Entonces, todo el mundo tenía este espacio pequeño, que era como un pequeño almacén de 5 metros cuadrados, 5,40, que además se llevaba a la fachada y que era, les decíamos, la imagen del edificio. Es decir, que en esos huecos, porque les decíamos que no podían trabajar 80 juntos, o sea, un edificio no puede ser como una cárcel, 80 celdas, sino que tendrías que fomentar el trabajo en grupo, en pequeños grupos pues de 18, ¿no? Entonces, ahí estaban los grupos que eran como grandes ojos, donde detrás estaban las cajitas, y entonces les decíamos en la presentación, ya ustedes se van a enterar, porque vamos a saber si investigan, porque cuando pase yo por el coche, veré por la noche qué luces están encendidas. O sea, en esta cosa de dar la cara por la institución. Esto se verá, la hora de la verdad será la hora que empiece a funcionar. El segundo concurso que hemos ganado es un edificio grande para mi ciudad, para Logroño. Vamos, no lo he ganado por ser de Logroño, prefiero pensar que no, porque se presentaba gente muy importante. De hecho, lo he ganado y han dicho que no soy de Logroño, que hago un arquitecto que vive en Madrid ganándolo. Esta es una cosa que os pasará, es decir, no saquéis fuertes en ningún sitio porque no tiene solución, porque si no eres de ahí, no eres de ahí, y si eres de ahí pero no vives, entonces tampoco. Nunca llueve a gusto de todos. Bueno, se trataba de en medio de la ciudad de un antiguo hospital militar, del cual pretendían conservar el pabellón de entrada y mantener la estructura original de atravesar el pabellón de entrada, que el edificio pues era un edificio de pabellones, ¿no? Donde estarían las diferentes especialidades, pero que iba a desaparecer, pero sí que querían mantener esta idea, es decir, eso se transformaba en un eje, ¿no? Donde, atravesando, pues aquí colocaría un edificio enorme, inmenso, de juzgados. Y claro, esto no sabían qué hacer con ello. Y yo creo que fue una de las jugadas que nos hizo realmente valorar nuestra propuesta. Porque nosotros decíamos, claro, realmente no estamos haciendo cualquier edificio, estamos haciendo el Palacio de la Justicia. Entonces, en la memoria poníamos lo que para nosotros es el Palacio de la Justicia, es un templo. Claro, hemos cogido de la arquitectura clásica la imagen del templo, porque es una imagen, primero, perdurable en el tiempo, sabemos que eso lleva existiendo con nosotros, y parece que los órdenes, que para otras cosas no, sí que nos producen estabilidad. Y yo decía, si el tiempo nos ha permitido esto, ¿por qué no hacer ese juego con el pabellón existente? Es decir, que ese pabellón existente sea esa llave que al nuevo edificio... Tú imagínate que llegas a un edificio muy nuevo, y dices, joder, pero aquí va a haber justicia, si esto es de ayer. Yo necesito algo más estable, ¿no? Algo que no me produzca incomodidad. Y dices, no, miren, usted va a pasar, la puerta va a estar en un edificio de toda la vida. O sea, que la estabilidad la tiene asegurada. Pero para eso pensamos que al edificio había que hacer algo más. Porque las bases, y ahí nos la jugamos, porque cuando uno hace un concurso se la tiene que jugar, esta es la sección del edificio, y decían, bueno, el pabellón a rehabilitar, lo que hacemos es poner ahí a los jefes, ¿no? Como hablamos de los despachos, ¿no? Al senior, al junior, bueno, pues ahí al presidente del Tribunal Superior, ¿no? Al amo. Y que no, que por ahí se pase y que tenga el mejor despacho. Y nosotros dijimos que ni hablar. Que si querían que este edificio tuviese ese valor del templo, había que convertirlo en un espacio precisamente todo lo contrario, no para el jefe, sino para el público. Entonces, todo esto lo que hicimos fue tirarlo, vaciarlo por en medio, ya habíamos vaciado más de uno, y convertirlo en el supervestíbulo, en el espacio de todas las personas. Entonces, todo lo contrario a lo que esperaban, que era una puertecita por la que paso y paso al edificio. No. El edificio ese, que ustedes no saben qué hacer con él, es el gran edificio. Y en ese espacio antiguo, casi como si fuese una estación de tren, porque en el fondo también hay que perderle valor al mundo judicial y al médico y a todos. En el fondo son personas como nosotros, que tienen un trabajo. Pues tú llegarías y te dirían, juzgado 3, sala 4, y pasarías al edificio moderno, que está entendido de una manera totalmente diferente. Es decir, que
si ellos querían entrar por esa entrada estrechita, dejar aquí a los jefes para pasar a un edificio moderno y acudir quizás a lo mejor a una situación más convencional, nosotros dijimos, ¿por qué no darle la vuelta? Claro, ya habíamos dado la vuelta a la idea, pero ¿por qué no darle la vuelta? Esto hay que hacerlo muchas veces, ¿eh? Claro, al vaciarlo ya no hacía falta, entro por un sitio pero puedo salir por muchos. Entonces, eso me permitía ir a un esquema muy sencillo que los demás concursantes no podían hacer, y es hacer 4 edificios ordenados, como una fábrica de funcionarios nuevamente, donde se trabaje con eficacia, punto. Porque en el fondo lo que le hace falta a la justicia es eficacia. La ventaja es que como ya la carga emocional estaba en el otro edificio, aquí lo único que nos preocupamos es que hubiese buena luz, que hubiese arbolado, que tuviese calidad. Entonces hay una gran operación de urbanización alrededor y nosotros decíamos que los interiores neutros, solamente los patios, la luz, una oficina moderna, un suelo y un techo y nada más. De hecho, hemos conseguido, ya teníamos una cierta experiencia, que el presidente del Tribunal Superior tenga el mismo despacho que el jefe de servicio. Y también hemos conseguido que no tenga una tarima de madera. Por ejemplo, nos decía, no, el juez que tenga tarima de madera. Nada, el suelo el mismo para todos. Es decir, intentar dotar de cierta igualdad al mundo judicial, porque debe ser así. Yo creo que un juez tiene que educar con el ejemplo. Ese edificio moderno que... Esto sí que sé que estuvimos a punto de perder, nosotros decíamos que tenía que desaparecer, que la importancia la tenía el vestíbulo y que por lo tanto literalmente lo teníamos que envolver en hojas para que desapareciese. Y bueno, este es el fragmento de la plaza que va a haber delante. Estamos terminando el proyecto de ejecución, creemos que se va a construir, lo cual es un milagro. Y bueno, pues yo creo que en 2 o 3 años estará terminado. Creo que va a ser un edificio muy de nuestro tiempo, es decir, un edificio de cierta neutralidad. No de un gran gesto, ¿no? Que yo creo que es... Bueno, entonces para terminar, como haciendo un bucle, os traigo otro concurso que ganamos en el año 2001 y que estamos terminando ahora, en este bucle sobre el tiempo. Se trata del Museo de Bellas Artes de Pontevedra. Es una manzana en la cual había una iglesia, era un conjunto de los jesuitas, un antiguo colegio, donde la iglesia se conserva de uso público y esta parte era un museo que necesitaba una enorme ampliación de la época antigua, es decir, brutal, innecesaria seguramente, un enorme museo. Si yo tuviese que contar cómo planteamos este proyecto, yo diría que es una reflexión sobre la gravedad. Algo que tiene muchas lecturas. Como si fuese el combate de un ring, a su derecha, nuestra mole de granito del colegio de los jesuitas. Y entonces decíamos, necesita un tío de su peso, ¿no? A su izquierda, el edificio de Salas, un edificio pesado que pueda medirse. Y en medio, como si fuese una balanza, una pieza que tiene que tener la capacidad de equilibrarlos y producir un elemento unitario, una manzana completa. Esa pieza intermedia tiene la virtud de que es una pieza solo de comunicaciones, paso por un puente, recorro las salas y vuelvo a salir. Es decir, que yo siempre para pasar por todas las plantas tengo que salir y volver a entrar. O ir a esta sala, salgo a este edificio, vuelvo a entrar, planta a planta. Y además permite que acabado el horario de un museo se cierren unas compuertas y este edificio de vidrio se convierta como una especie de gran espacio para la ciudad donde se pueda presentar un libro, hacer una fiesta. De hecho, está ahí la cafetería. Esta es la pieza terminada que se abre entre las calles, hemos plantado árboles, conecta la ciudad, las pasarelas que lo unen al edificio nuevo. Y realmente, en esta reflexión sobre la gravedad, deciros que toda nuestra labor en el proyecto fue que pese a que tenía que ser un edificio de vidrio, porque tenía que ser un edificio abierto, dotarle de más peso. Y de hecho, está construido con una estructura de hormigón. Estas son las escaleras que te van permitiendo subir a cada una de las plantas. Es un edificio de vidrio, pero pesado. Mientras que ahora vemos aquí la sección, este es el edificio de vidrio, este es el edificio antiguo, este es el peso pesado, el edificio moderno, que, claro, un programa descabellado, enormes cantidades de salas nos pedían y impedía que existiese la luz cenital porque se tenían que apilar una encima de otras. Y entonces nos inventamos un sistema
que era meter unos forjados muy gruesos y en el punto de encuentro entre el forjado y la fachada meter lo que denominamos lucernarios de pared, de tal manera que el encuentro entre el forjado y la pared siempre es la luz. Eso llevó a hacer una estructura realmente poderosa, que vemos aquí, en plena construcción, porque es un edificio que no tiene ni un solo pilar. Y produce este estado un poco extraño, ¿no? Porque son como bandas donde, entre medias, se produce la entrada de la luz, que por la noche, además, tiene un sistema de iluminación artificial que hace que durante todo el día la calidad del espacio interior tenga la misma, o sea, tú tengas la sensación de luz-día, y que también en esta cosa de compensar el equilibrio de los pesos, quita al peso pesado de determinada gravedad. Es decir, que la aparición de esas franjas hace que el edificio parezca que no es pesado, pese a que, hablando de piedras, cada una de estas piedras son losas de granito de 3,25 metros por 1,35. O sea, que es una barbaridad. Son piezas enterizas que se colocan y, pese a todo, su encuentro son piezas que van flotando. El interior, decimos que tiene que ser casi como una fruta, un exterior de una característica, un interior de otra. El espacio es blanco, blanco en suelo, en paredes y en techos, sin jerarquías, con algunos huecos que seleccionan las vistas más atractivas, porque es un edificio principalmente cerrado. Y para dejar las losas vistas, la estructura está en todos los sitios vista, las instalaciones van por el suelo y el aire surge a través de estas rejillas por el suelo, por todos los puntos. Porque, casi en una última reflexión, si os fijáis, la sala, el punto de encuentro entre el muro y el peso del forjado, un forjado, como decíamos, potentísimo, es la luz. Parece que no flota, que flotan los forjados sobre los muros, parece no pesar, e incluso en la visita se produce una sensación muy curiosa, que es, además de que ese peso de los forjados no se transmite a los muros, vas andando literalmente por el aire. Yo creo que es importante, para terminar, que todos tengamos con nuestros altarcitos, ¿no? Nosotros siempre vamos poniendo esta línea en la que ponemos algunos de los muchos proyectos que vamos haciendo. Hemos visto mis primeras épocas, he empezado a hablaros aquí en Ibiza, aquí seguimos haciendo líneas, bueno, líneas que hacen que ya, casi en la posición más optimista, he pasado ya un tercio de mi carrera profesional, en la posición más optimista. Tengo muchísimo interés en que siga evolucionando, pero sí que ya se puede ir viendo esta seriación de hijos, en lo que yo sí que creo que podéis, seguro que alguno de vosotros ha podido escribir unas semejanzas, yo las dejo ahí abiertas, pero que sin lugar a dudas, como veíamos en la segunda imagen que he puesto, constituye la foto de mi familia. Pues nada más, muchas gracias.